osmolaridad en algunos casos. También algunos medicamentos específicos que tengan que darle continuidad al tratamiento al paciente, como el caso de aminas, el caso de pacientes medicamentos como vasoactivos o nutriciones parenterales porque tienen una osmolaridad mayor de 300 milosmoles y del que vamos a hablar sobre monitorización hemodinámica. Claro está que el catéter venoso central, uno de los lúmenes, se destina justamente para la medición de la presión venosa central, que puede ser en centímetros de agua o en milímetros de mercurio. 1 centímetro de agua equivale a 0.734 milímetros de mercurio. Ustedes hacen la conversión, si encuentran 12, entonces se multiplican por ese valor y ahí tienen el valor referencial de milímetros de mercurio. ¿Está bien? Muy bien, a ver si... ¿Tiene la imagen para proyectar? Acá, ¿no? Ya, ok. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la colocación del catéter venoso central. Al igual que del procedimiento que hemos visto, de la colocación de la traqueostomía, como también de la colocación del tubo de drenaje torácico, es un procedimiento netamente médico. Pero enfermería no queda aislado porque justamente interviene en la preparación, en el apoyo y en el mantenimiento de estos procedimientos. Entonces, ¿cómo interviene enfermería en la colocación del catéter venoso central? No es que nosotros lo colocamos. Hay algunos casos, como el catéter venoso periférico, que está hablándose en este último tiempo, donde sí, la enfermera está capacitada para poder realizar ese procedimiento, porque es netamente de enfermería. Pero específicamente del catéter venoso central, que tiene zonas específicas para poder realizar ese procedimiento. ¿Puedes avanzar la siguiente diapositiva? Entonces, vamos a hablar de los más frecuentes. El primero, el más conocido, es la subclavia, ¿no? Clavia porque está en clavícula, ¿no? Y está en la parte posterior de la clavícula. Ahora, yo hablo de un término supra cuando está por encima y hablo infra cuando está por debajo. Por ende, el catéter venoso central cuando se le coloca puede tener el término infraclavicular, ¿no? Infraclavicular o supraclavicular. Entonces tiene el mismo objetivo. Como ustedes pueden ver en la imagen, esta es la clavícula, ciertamente, ¿no? Y la vena subclavia justamente está en la parte posterior de la clavícula. Si el médico decide colocar en esta posición el catéter, ¿sería supraclavicular o infraclavicular? ¿Qué dice? Está por encima de la clavícula. ¿Infra o supra? Supra. Si está por debajo, infra. ¿Cuál es más cómodo? Sí, para la parte de la supraclavicular. Porque la infraclavicular a veces el paciente tiende a hacer algunos movimientos y a veces es incómodo para las pacientes que están despiertos. Entonces, la mayor comodidad es la parte supraclavicular. ¿Está bien? Y bueno, algunas imágenes radiológicas, justamente aquí me van a indicar qué tipo de localización está, supra o infraclavicular en esa imagen. Infra. ¿Aquí? Infra también. Infra, ¿no? Porque no está por encima de la clavícula, sino está por debajo de la clavícula, ¿no? Y justamente llega aquí a una estructura anatómica del corazón, a una de las cavidades específicamente en la cual se hace la medición específicamente de la presión venosa central. ¿A qué aurícula o ventrículo derecho o izquierdo llega el catéter? Debería llegar la punta del catéter. A la aurícula derecha, ¿no? A la aurícula derecha. Muy bien. La siguiente, por favor. Otro acceso es la yugular interna, ¿no? Fácil de entender. Interna, externa. La externa a veces es muy visible porque sobresale y se ve anatómicamente en la parte posterior de la piel del paciente cuando se hace justamente la maniobra lateral. Y la interior está, de esa parte posterior, está en la parte más atrás, más profunda.
Como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Esta es la yugular interna. Y la yugular externa justamente podría sobresalir por esta parte del músculo, ¿no? Por aquí. Por aquí, no está en este dibujo, pero sobresale por acá. Entonces, ¿cuál es la mayor elección? Siempre, la mayoría de veces, utilizan la yugular interna. ¿Por qué? Porque es casi la que va en una forma recta a la cavidad de la aurícula derecha, mientras la externa tiene una curvatura y tiene una mayor longitud. ¿Está bien? La siguiente, por favor. Aquí vemos un poco vamos a ver algunas comparaciones de cómo se han colocado los catéteres. Las placas radiográficas siempre van a mencionar porque se han colocado en una de esas funciones, ¿no? Otra opción de catéter podría ser la vía femoral. Bueno, aquí ya no se toma placa radiográfica a menos que haya una complicación, ¿no? Pero en este caso, quiero que me digan cuál es el tipo de localización de este catéter, de este y de este. Piensen por un momento. Ahí está justamente el punto específico donde han sido localizados. Este de aquí, ¿qué tipo de localización es? ¿Qué vía de acceso? ¿Yugular o clavicular? Clavicular. ¿Infra o supra? Infra, porque está por debajo. Aquí, miren, ya casi está supra, ¿no? Porque, mire, está por encima casi del catéter venoso central. Ha tomado una piel, pero ya ha subido para colocar justamente, ¿no?, a llegar a la punta de la aurícula. Les pregunto, ¿cuál es la diferencia en estas dos imágenes? Está con la bolita roja. Justamente, esto sería toda la estructura del catéter, ¿no? El catéter toma una dirección cefálica, pues está yendo en dirección a una estructura del cerebro. Mientras que la otra sí toma una curvatura a nivel de la aurícula, pero se traspasa inclusive, se va inclusive a la parte de la vena cava inferior, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí, esta es una letra G, ¿no? Punto de inserción, supra o infraclavicular. Supra, ¿no? Porque está encima de la clavícula. Ha tomado la curvatura, en teoría debió haber llegado hasta aquí, hasta la aurícula, pero ha traspasado ventrículo, traspasó la parte de la arteria pulmonar, la válvula pulmonar, y se fue casi a los pulmones. ¿A qué tipo de colocación se le estaría atribuyendo esta colocación? Un Swan, ¿no? Ya ese no es estudio, pero más o menos para que ustedes entiendan cómo se localiza. En este estudio, para este tema, solamente gráfico, para que ustedes entiendan cómo es la localización del catéter, la punta específicamente. ¿Ya? ¿Alguien tiene una duda? Por aquí he visto una cara de duda. Licenciada, ¿tiene alguna duda? A ver, la punta del catéter debería llegar aquí. Si no, estamos hablando de presión venosa central o colocación de un catéter simple, debería llegar a la aurícula derecha, pero la aurícula anatómicamente debería estar aquí. Ventrículo, aquí la parte que comunica la aurícula con la arteria pulmonar, ¿cómo se llama? Válvula pulmonar. Y justamente estaría tomando una dirección ya a una parte de la arteria pulmonar. Y de ahí, en esa parte de la arteria pulmonar, es donde se hace una medición específicamente de la presión pulmonar, en la parte distal de la presión cuña, lo que regularmente conocemos, ¿no? Para este estudio, no quiero confundirles, pero solamente les quiero mencionar que esta es una placa radiográfica de cómo se determina la localización del catéter en la parte distal de esta estructura. ¿Ya? Cristian. No. Ya. Siguiente imagen. Aquí. ¿Lo ven o no ven? A ver. Los que tienen lentes, ajusten sus lentes. ¿Ven en la punta del catéter o no? ¿Qué dicen? A ver. ¿Qué posición? ¿Qué acceso han elegido para poder localizar el catéter? ¿Qué dicen? ¿Alguien? Subclavia, por acá.
¿Qué dicen? Miren por acá. Yugular. Interna, ¿no? Sigan, sigan, miren, sigan. ¿Ven acá? ¿Hasta dónde se fue? Hasta el ventrículo derecho se fue. Entonces ya se chequea, le dice al residente, tienes que retirar 2-3 centímetros. Te ha sido mucho. Te ha sido mucho. ¿No? Entonces lo ideal es más o menos a esta zona. La siguiente, por favor. Aquí. Esta es la misma imagen de la anterior, solamente es en posición lateral, ¿ya? Para que vean cómo está localizada. La siguiente, por favor, para avanzar un poco más. Aquí. ¿Qué dicen? Está en humo, todo dicen. ¿Qué dicen? A ver. ¿Se ve o no se ve muy claro? ¿Ven catéter? ¿Qué dicen? ¿Catéter? ¿Ven el catéter? Licenciado Soca, ¿ve el catéter acá? Justo Soca ha colocado. Su clave izquierda, ¿no? Su clave izquierda. ¿Qué dicen? Ahí está el catéter, mira. ¿Ven acá? ¿Ven el catéter? ¿Ve o no ve? Quisiera pintar la pizarra, pero... ¿Ve por acá? Hasta acá llega. ¿Ve? Ahí te lo vamos a hacer. ¿Puedes apagar la luz esta? Sí, esa nomás. Y ahí está, creo ya. Fácil, miren la silueta. Acá. Esta es una muy buena colocación de un catéter en el centro. Otros pueden dicho esta, ¿no? No, pero este es un cable del monitor. Aquí. ¿Ve? Y llega a la aurícula derecha. ¿Está bien? Ya se van a familiarizar cuando ustedes coloquen. Bueno, cuando ustedes hayan visto la localización. La siguiente, por favor. Acá sí ya está claro, ¿ah? O sea, ni para decir que no acá. ¿No? Por acá. Acá creo que se ha dado una vueltaza, creo, por acá, no sé. ¿Ven acá? No sé qué han querido hacer acá, pero al final llegó a la aurícula. La siguiente. Y aquí ha llegado justamente acá. La otra que hemos visto estaba hasta acá, ¿cierto? Entonces, lateral es una muy buena localización. Ya, muchas imágenes. La siguiente. La última. No, la anterior. Ya. Aquí, a ver, con esto pasa en el examen. A ver, ¿qué dicen? Subclavia. Ya. Subclavia, está bien. Supra o infra. Supra. Derecho, ¿cierto? Ha llegado a la aurícula. Listo, ya probaron, muy bien. Siguiente. Ahora. ¿Conocen el término Gauss y French? ¿Han escuchado el término? A ver, justo... A ver. Quiero que encuentren el término Gauss en este catéter. Por ahí. Busquen. ¿Por qué les digo? Porque nosotros, como enfermeros, estamos familiarizados con la colocación de una vía periférica. Pero decimos, pásame el 20, pásame el 18, pásame el 14, pásame el 22, 24. Pero ¿24 de qué? Centímetros, milímetros de mercurio. No. Sino nos referimos justamente a este término, Gauss. Si ustedes ven ahí en la especificación técnica, pasen por favor a las chicas, busquen la medida del catéter, ¿no? Y digan, busquen 20, ¿qué dice al lado? G o GA, Gauss.
¿no? Entonces, un favor, uno atrás, una diapositiva atrás. Entonces, cuando hablamos del término Gauss, hablamos específicamente de una medición interna, de un calibre interno, del cual está justamente contenido esto. El catéter venoso central puede tener hasta 4 divisiones, 4, 3, 2 o 1, internamente. Entonces, cuando hablamos de la medición interna de una cánula, vamos a llamar en Gauss. Pero cuando ya hablamos del término total de todo el diámetro del catéter, vamos a hablar en términos de French. ¿Está bien? Entonces, un catéter venoso central internamente puede tener varias divisiones. A eso lo conocemos como lúmenes. Catéter de 3 lúmenes, de 2 lúmenes. Y esos lúmenes internos tienen medidas en Gauss. ¿Ya? Y el French es en sí todo el diámetro del catéter en sí externo. ¿Está bien? Entonces ya saben, de dónde viene 20, 30 o 20, 24 o 18, es el término Gauss. ¿Ya? Ahí por ahí el catéter. Okay, muy bien. La siguiente, por favor. Ejemplos. Este es un catéter de 9 French, 12 French, como un catéter de alto flujo, ¿no? Mire, internamente tiene subdivisiones, diámetros pequeños, que están medidas en Gauss. El diámetro total es en French. ¿Ya? La siguiente. Como les decía, French total y Gauss las medidas, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí es un dato importante, aquí sí me voy a demorar un poquito. Miren, ya hemos visto las medidas. Quiero que saquen sus calculadoras, ahorita vamos a hacer una medida. Ejemplo, este es milímetros por minuto, ¿está bien? Milímetros por minuto. ¿Cuánto hace un litro? ¿Cuánto hace un litro en milímetros? 1000, ¿cierto? Muy bien, entonces, me dice, para un Avocat o para un Gauss de 20 de Gauss, me dice que justamente si yo lo corto, tiene 1 milímetros de su corte, una longitud de 30, pero tiene una velocidad de 40 a 80 milímetros por minuto. Entonces, ¿cuánto, licenciado, puede pasar por hora? Entonces, ¿por cuánto voy a multiplicar? Un ejemplo, el valor máximo. En una hora, si yo quiero determinar por cuánto voy a multiplicar. Por 60. A ver, multipliquen 80 por 60, ¿cuánto le sale? ¿Y 40 por 60? ¿No? Entonces, miren aquí. Entonces, por hora, por esta medida de calibre, puedo pasar hasta 4 litros por hora. Pero por minuto, entre 40 a 80. ¿No le dice a veces por la vía periférica pase a 80 cc por hora? Y un total de 4 litros. Otro, 18 French, Gauss, disculpe. Su valor de infusión es de 75 hasta 120. Multipliquemos media de 100. 100 por 60, 6 litros casi, ¿no? 6 litros. 6 litros, más o menos, 5 tantos por ahí referencialmente. Entonces, a lo que voy es, cada medida del diámetro de Gauss de cada calibre de su Avocat tiene un valor referencial de cuánto ustedes pueden infundir en minutos y en horas. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque a medida que sabemos cuánto Gauss tiene nuestro catéter, esa es la medida, la forma en la cual nosotros vamos a saber qué es lo que vamos a administrar por cada catéter. Entonces, el catéter venoso central en su mayoría tiene un lumen, 2 lúmenes y de 3 lúmenes. ¿Ya? Cristian, ¿conseguiste el catéter? No viene el catéter. Siguiente, por favor. Ya, aquí. Lo más frecuente de que nosotros podamos colocar un catéter venoso central es el de 7 French, ¿cierto?
El site de referencia es el que vemos localizado al paciente un catéter venoso central, sea la vía que ustedes hayan elegido. Regularmente tiene esta distribución. 16, 18, 18. Licenciado, pero ¿cómo yo sé 18 y 16? Entonces, cuando ustedes miden en Gauss, es inverso lo que ustedes pueden lograr. ¿Cómo así? Si yo tengo un número alto, póngale ejemplo 24, 16. ¿Quién es mayor? 24. Pero yo puedo asumir que por tener un número mayor voy a administrar mayor cantidad de medicamentos. No. Entonces, a mayor número, menor cantidad de volumen que yo puedo. Y a menor número, mayor cantidad de volumen. Entonces, si yo tengo un catéter con esta distribución, ¿quién de estos Gauss me va a proporcionar mayor cantidad de volumen? El 16. Ese 16 en un catéter de venoso central de 3 lúmenes, ¿qué lumen es? Medial, distal o proximal. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Distal, porque es el de mayor calibre. Y el resto, medial y proximal, tiene una medida de Gauss de 18 cada uno. Entonces, aquí vamos a determinar, si yo voy a administrar grandes cantidades de suero, de hidratación, ¿no? ¿Por dónde tengo que administrar? ¿Por qué lumen? Distal, el lumen distal. Hidrataciones, ¿no? Y esto me va a permitir a mí poder tener justamente, ¿no?, que yo pueda tener justo ese calibre para poder dar grandes cantidades de volúmenes. ¿Ya? Siguiente. Ya, muy bien. ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿Lo conocía o no? ¿Les pareció? ¿Está bien? Traje mis notas, a ver un ratito. Hoy lo voy a colgar a Cristian. A ver, justo tenía un patrón para indicarles, pero ya por cuestión de tiempo lo voy a tener que resumir. Ya. ¿Alguna pregunta, chicas? De aquí vamos a ir a la parte práctica, ¿está bien? Ya no quiero hacerles demorar. A ver, quiero que lleven esta información. Ya, a ver, ¿tiene otro plumón, otro color? A ver, muy bien. Esta es la división física de un catéter venoso central, ¿cierto? Entonces, el lumen distal regularmente es de ¿cuánto? 16 Gauss. 18 Gauss. 18 Gauss. Entonces, hay algunos patrones que justamente, se han determinado como un color específico, ¿ya? El lumen de aquí es de color marrón. Algunos he visto, sí, por propia experiencia, que lo cambian, color celeste inclusive he visto algunos. Pero patrón, gracias, justamente estaba queriendo ir. Este determinado es de ese color. Ya, ahí está. Más o menos este es el patrón estándar. ¿Está bien? Pregunta. ¿Qué es lo que yo podría pasar por los lúmenes? Vamos a empezar por el lumen proximal. Aquí. ¿Qué llamo proximal? Proximal, yo tengo mi paciente, el más proximal es este de aquí, ¿no? Aquí. ¿Qué cosas yo puedo pasar por el lumen proximal? A ver, por experiencia, pues vamos a hablar aquí por experiencia. ¿Qué dice?
inotrópicos, dice ya, muy bien. Entonces, algunos medicamentos como aminas. Caso de los... ¿Qué más? ¿Qué dicen? ¿Quién da más, quién da menos? ¿Cómo? Disculpe. Fluidoterapia. ¿Qué dicen? Puedes usar el distal porque es de mayor calibre. ¿Ves? Para diferenciar, ¿ve? Pero si no tienes otra opción, puedes usarlo, no hay problema. No digo que no. Otro, te dicen, un favor, vamos a sacar una muestra de hemocultivo de ese catéter. ¿Por qué lumen ustedes lo sacarían? ¿Por qué lumen? Aquí. Y si sacas, por ende también puedes infundir hemoderivados, ¿cierto? No. Esto es casi de regla. ¿Está bien? No se olviden. Vasoactivos, tales, ustedes pueden unir con una llave triple vía, una adrenalina, vasopresina, epinefrina y pasarlo por ahí. No hay problema. Al final todos se van a combinar, pero cada uno tiene su propia función. Si quieren sacar una muestra, pueden sacarlo de ahí. Previamente, claro, que tienen que hacer el lavado, ¿no? Retirar el volumen residual que puede estar de medicamentos. Y transfundir sangre, plaquetas, de acuerdo a qué tipo que ustedes puedan tener. Vamos por el siguiente medio. Aquí sí estaban hablando, ¿no? Casi tiene exclusividad. Casi sí tiene exclusividad aquí. ¿Qué más? ¿Qué otro que tienen? ¿Qué más pueden por aquí? Hidratación, ¿no? Hidratación. Aquí pueden administrar medicamentos. Tal es el caso como sedo, analgesia, ¿no? Relajante muscular. ¿Cómo? Lumen medio, del medio. Medio. Lumen medio. Aquí. ¿Está bien? Y el lumen distal, creo que ya hemos hablado de eso, ¿cierto? Hidratación, pero en el caso de reto de fluidos. Pero tiene una exclusividad para medir la presión venosa central. Este es un patrón. ¿Puede modificarse? Sí se puede. Puede modificarse. ¿Ya? Licenciado, ¿dónde puedo administrar una insulina? ¿Dónde creen ustedes? A ver. Si no tengo una vía periférica, tengo 2 catéteres y ¿dónde puedo usar una administración de una insulina? ¿Dónde creen ustedes? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? A ver. Tienen 2 catéteres. A la par yo quiero hacerles una pregunta. Licenciado, ¿puedo yo colocar, y he visto, puedo yo colocar el vasoactivo en el lumen distal? Y he visto que se estaba pasando. Y estaba normal, el paciente estaba vivo. No estaba normal. Sí pueden, pero va a salir alterado. ¿Saben por qué? Voy a hacer aquí un ejemplo. Este es el lumen proximal, medio, distal. ¿Sí? Entonces, mi compañera o compañero ha decidido que por el lumen distal va a pasar noradrenalina. Ah, hoy está pasando. ¿A cuántos cc regularmente puede pasar? Dígame un número. Nora, 10, ya, muy bien. 10 cc.
Licenciado, por el medio está pasando una hidratación a 100 cc por hora. Y por acá está pasando hemodiderivado, a goteo. No sé, póngale una velocidad, 20 cc por hora, lo que ustedes quieran saber. Súmanle los valores de aquí. ¿Cuánto es? 120 más lo que está pasando acá, 130. Entonces por acá no pasa casi un valor de 10 cc. Está pasando a la velocidad previa que ya está iniciando. ¿Entienden? Entonces, viendo esta silueta, ¿dónde ustedes pueden colocar una insulina? Acá. Porque si lo ponen acá, acá pueden colocar una hidratación y lo puede disparar y alterar un momento la glucemia. ¿Está bien? Por eso. No, el flujo sanguíneo es continuo, así. El flujo es sanguíneo y se adapta a la velocidad que está recibiendo. No te espera. No, porque el flujo está corriendo. Y si toma un tiempo, entonces, y el otro ya está corriendo, ya no se combina. Acá va a llegar como un ejemplo, a ver, para poder entender. ¿Cuánto creen ustedes que es? ¿Cuánto creen que ustedes que sea el valor el valor de la presión de flujo sanguínea? Por ejemplo, cuando yo voy a mirar el flujo sanguíneo de una parte venosa, ¿cuánto más o menos sería en milímetros de mercurio? Y aparte una parte arterial. Fácil es de diferenciar porque si yo lo corto anatómicamente, si yo me corto ahorita esta parte, va a tener un chorreo así despacio, ¿cierto? Presión, una parte arterial va a disparar, por ende la parte arterial tiene mayor presión en milímetros de mercurio respecto a su flujo. Y la parte de la vena más o menos oscila entre 10 y 20 milímetros de mercurio de velocidad de flujo. Y a medida que llega a la parte más distal disminuye. Entonces, si yo tomo una velocidad de 10 a 20 milímetros de mercurio de velocidad, ¿no? Por la vena está pasando esta velocidad. Y le agregamos este valor, pero va a tomar más valor de lo que está iniciando. Por ende, la fuerza de combinación va a ser más rápida. Pero más adelante yo tengo pequeños valores como 10 cc, entonces va a salir alterado, porque hay una velocidad previa que ya se está combinando y va a salir alterado. Parece un poco ilógico, pero esa es la realidad. Y yo lo he comparado. ¿Qué es lo que hice en este caso? Volví el vasoactivo que estaba aquí, lo volví aquí. Y regularmente la presión empezó a variar. Tenía un valor de presión arterial más real. De verdad está comprobado, yo lo comprobé, por eso les menciono como ejemplo. ¿Está bien? Tengan cuidado con vasoactivos y en caso de medicamentos que tengan dosis pequeñas. Que tengan dosis pequeñas, pónganle en la dosis más proximal. Tienen dosis más grande, ya ponen la parte distal, hidratación, lo que ustedes quieran. ¿Está bien? ¿Claro? Muy bien. ¿Preguntas, dudas? Dígame, chicas. Ay, no me pregunté, quería borrarlo, ya lo borré. Ahora, voy a aprovechar la parte de la imagen aquí. Ya sabiendo eso, hemos llegado a la parte anatómica del catéter venoso central. Entonces, cuando nosotros queremos medir la presión venosa central, ¿ya? Les mencioné cuánto es el valor de flujo entonces, más o menos, ven aquí, 10 a 20 también llegaría casi a la parte de la vena cava. La vena cava también casi va a tener ese valor de 20 milímetros de mercurio. Pero a medida que llegue a la parte de la aurícula, va a disminuir hasta un valor inclusive de 0. Es por eso que cuando el catéter venoso central llega aquí, va a tomar una medida de la presión venosa central. ¿Cuánto sería el valor de la presión venosa central? Licenciado, ¿puede llegar a 0? A veces que sí, a veces que sí. Pero regularmente, ¿no? Regularmente tiene un valor en centímetros de agua y en milímetros de mercurio, ¿no? En centímetros de agua puede ser de 3 hasta 8. Y en milímetros de mercurio de 2 a 6 milímetros de mercurio.
Ya saben cómo convertir, ¿no? 1 centímetro equivale a 0,745 milímetros de mercurio. ¿Está bien? Entonces, su catéter llegó aquí. Y justamente vamos a hacer la medición de la presión venosa central. La siguiente imagen. Una atrás, por favor, disculpe, una atrás. Este es un dato importante, miren. Miren. Por la parte de la vena cava superior, ¿qué irrigación te llega? ¿De dónde? ¿De qué parte? De la cabeza y de los brazos. Y de la vena cava inferior te llega del abdomen y las piernas. Aquí es un dato importante. Es por eso que a veces la medición de la presión venosa central no es tan fiable en lo que respecta a su valor hemodinámico. ¿Por qué? Porque a veces hay ciertas patologías, cierta distorsión, tanto del funcionamiento como el proceso patológico del abdomen, que a veces puede alterar la medición de la presión venosa central. Pero sí toma un valor referencial. ¿Qué significa? Acá, ¿cuánto dijimos? El valor de 2 a 6, en lo que respecta a milímetros de mercurio, o de 3 a 8 centímetros de agua. Vamos a interpretar. ¿Qué pasa si sale mayor de este valor? ¿Qué me estoy asumiendo? ¿Qué significa? Significa que hay un aumento de volumen en esa zona. ¿El paciente requerirá de volumen? No. ¿Pero qué pasa si es menor que esto? Significa que hay un bajo cantidad de volumen. ¿Entiendes? Entonces, cuando ustedes toman este valor referencial, según lo que ustedes han encontrado, digan, el paciente le falta líquido, fluido. Pero para poder medir esta presión venosa central, el médico a veces ha tenido que hacer un reto de fluidos específicamente. Te dice, rétate 300 o 500. Ya el doctor, pero no mejora la presión, doctor, sigue igual. La presión media está de 55, 60, no mejora. Hay que tomar un valor referencial de presión venosa central. Lo tomamos y puede salir un valor referencial de 2, de 1. ¿Y qué nos dice? El paciente está con poca cantidad de flujo, o sea, necesita más flujo, más volumen. Pero, doctor, si sus pies están edematizados, ¿no? O el paciente se le ha tomado una placa radiográfica, está refiriendo con congestión pulmonar. Entonces, hay que ver otros factores adyacentes, no solamente este valor. Por eso no se toma como determinante este valor que justamente va a determinar toda la parte hemodinámica, no, sino es un factor de los tantos que puede atribuirse al valor hemodinámico. ¿Está bien? Por eso les digo, puede haber un problema aquí o puede haber un problema aquí que pueda perjudicar a la presión venosa central. ¿Está bien? La siguiente, este valor. A ver. A los que hemos podido tener el privilegio de tener y acá te sale un valor, ¿no? Puede ser 8 milímetros de mercurio. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace una medición de la presión venosa central. ¿Quieres saber de ese momento? Puedes hacer una medición artesanal. O puedes hacer continuo, tienes que medir por medio de un equipo, por medio de lo que nosotros llamamos equipo de transductor de presión. Ya se me robaron, ahí está. Ya, a ver, quiero que vengan chicas, ya párense, con esto vamos a terminar. Cristian, a ver, vamos a ver un soporte.
arriba porque yo no voy a... Ahí se nos sale.